Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bien, señoras y señores, son las 10:41, tiempo del centro de la República Mexicana. Como le comento, desde el inicio de este programa, hoy tengo la fortuna de abrir la conversación con Lazo, que viene a presentarnos su más reciente sencillo llamado Eva, su más reciente disco que lleva el mismo nombre, pero pues trae guitarra en mano, así es que yo creo que la mejor manera de darte la bienvenida, querido Lazo, es que nos cantes un pedacito de nuevo sencillo. Claro que sí. Bienvenido, querido. Eva. Que suene. Qué noche tan linda y qué infinita puede ser la oscuridad. Y aún así, ¿de qué sirvió una estrella si nadie la ve brillar? Y aunque tan bonita la cascada y los paisajes del jardín, ¿de qué sirve el paraíso si yo no lo puedo compartir? Pero cuando nace Eva, la tierra pudo girar y ahora sí tiene sentido respirar. Los desfiles ya celebran que murió la soledad y de un grito la voz se me va. Ya sé por qué estoy acá. ¡Yeah! ¡Yeah, Lazo! Felicidades, querido mío. Un placer muy grande. Si puede pasar, pásamela. Pásame la guitarra, por aquí la paso yo, porque no se vaya a quedar así. Me ayudas, Octa, te agradezco muchísimo, para que no la tenga ahí, esté un poco más cómodo. Lazo, aquí te regreso tu agua. Gracias. Voy a hacer la de malas. Muchas gracias. Bienvenido, querido. Bienvenido. Un placer Qué para mí bueno estar verte, aquí. qué bueno verte, y además para platicar de este disco que tiene cualquier cantidad de detalles, ¿no? Un disco que me imagino te regresó a tus raíces. Sí, ¿no? sin duda. Un poco. Sí, fue un disco de mucho trabajo. Yo escribí como 100 canciones, 110 canciones. Y tuve todo un año buscando un sonido. Yo tuve una reunión con un productor muy querido que me dijo, tus canciones están chidas y tal, pero te falta mucha personalidad con lo que estás haciendo, ¿no? Que es algo que duele cuando te lo dicen. Sí, me cuesta trabajo creerlo. Sí. Entonces yo como que obviamente en un momento me enojé y como que no, tú no sabes nada, ¿sabes? Y después llegué y dije, puede ser que tenga razón, ¿no? Y siempre cuando algo te enoja es porque probablemente hay algo de verdad, ¿no? Entonces estuve... Si te choca, te checa, dice. Sí. Y estuve escribiendo hasta que logré esto que estás escuchando. O sea, mucho trabajo. Oye, y esto de Eva, me imagino que primero fue la canción y de ahí decidiste ponerle el nombre del disco, ¿no? Sí, o sea, todo salió junto. Yo llegué al estudio que logramos en Sonic Ranch, que es un estudio que queda en el medio de la nada. Conozco muy bien, sí. Algo tiene este estudio, ¿no? Algo tiene este estudio, sin duda. Es la primera vez que yo dedicaba un tiempo a hacer todo el disco completo, ¿no? Siempre era unir sencillos y salir porque nunca hay tiempo, ¿no? Pero en este momento era enero y dije, eso, me voy 2 semanas a hacer este disco en este lugar. Y me faltaba una balada, porque justamente la semana antes le había mostrado el disco a mucha gente cercana, y había un tema en particular que me dijeron, sácalo porque no tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Que era un tema como muy depresivo y todo el disco como bastante alegre. Entonces lo saqué y dije, bueno, me quedo con una balada, si hay tiempo la hago ahí. Y en un momento eso tuve un sueño todo raro, como que con el paraíso y con Adán y Eva y no sé qué, estando allá en Sonic Ranch, y me levanté y dije, el disco se tiene que llamar Eva y tengo que escribir una canción a Eva, ¿no? Y después la tuve que escribir todas las mañanas mientras todo el mundo dormía, y yo estaba escribiendo esta canción. Oye, es un disco además muy místico, quiero entender, por esto del sueño, y es cierto que hubo ahí el consumo de algunas sustancias que te... Yo no lo quería decir, pero ahorita que lo sacas tú, sí, sin duda. ¿Sí? ¿En serio? Claro, porque en ese estudio, yo como te digo, yo no soy una persona de drogas, nunca lo he sido, ni de alcohol ni de nada, no me gusta perder el control de mi cerebro, entonces nunca he sido de nada. Entonces, pero llegó el dueño y dijo, mira, aquí hay unos hongos que son de alguien que dejó acá, a ustedes les interesan, yo no los había probado nunca en la vida, y dije, bueno, ya que estoy haciendo un disco, pues si no hay un lugar para hacerlos acá, y entré en una locura psicodélica de colores que no te puedo ni explicar. Y fue por eso que tuve ese sueño, ¿no? No fue que soñé de la nada, estaba todo loco, ¿no? Sí, qué curioso. Bueno, fue tu experiencia. Qué curioso, ¿no? Al fin y al cabo se haya sumado esta primera experiencia tuya con estas sustancias, con la carne de Dios, como dicen los que saben. O sea, como te digo, ¿no? Yo no soy muy de... Así le dicen a los hongos, ¿sabías? No sabía, pero... Carne de Dios. Luego la experiencia te puedo decir que es 100% cierto. O sea, sí, y que haya surgido esta canción llamada Eva. Hay una canción que se llama Dios.
dentro del disco también. Sí, tuvo toda como como un marco teológico que no sé si lo quería, pero me parece cool tenerlo. Pues digo, algunos ancestros por ahí que probaban estas sustancias decían que era la mejor manera, la forma en la cual ellos podían tener comunicación con sus dioses, ¿no? Abría puertas al paraíso, es cuando recibían información de los dioses, ¿no? El consumo de estas sustancias. Me sorprendió mucho porque te golpea de un momento para otro, ¿no? Entonces yo estaba así escribiendo y de repente todo empieza a poner de colores y todo se empieza a ser como mucho más interesante que antes, ¿no? Y cuando estás grabando un disco, que estás tocando guitarra y estás tocando otros instrumentos y todo se vuelve como muy presente y muy interesante, esa es la palabra. ¿Cambió tu concepción de las drogas, esta experiencia? O sea, la verdad es que yo no sé si lo volvería a hacer, o si lo volvería a hacer, lo haría en las mismas condiciones, que es en un disco, trabajando algo creativo, en el cual es un lugar donde me siento bien, donde estoy tranquilo, donde estoy a gusto. Pero, como te digo, a mí me gusta mucho tener el control de mi cerebro, y siempre que uno lo pierde por alcohol o lo que sea, siempre te sientes mal. Entonces, eso en un momento dado, hace mucho tiempo decidí no, como te digo, no... o sea, yo no quería ser esa persona. O sea, fue una experiencia mística y hasta ahí, ¿no? Y ya está. Mística que tiene que ver con lo creativo y se acabó. ¿No? ¿La portada del disco tiene que ver también con esto o es tu amor por el surrealismo también? ¿No? Sí, va por ahí. O sea, yo quería originalmente una obra de Magritte de portada, ¿no? Entonces se habló con abogados y con gente y me dijeron, eso es una locura. O sea, como que me dijeron, recuerdo que sí, o sea, es un precio totalmente exorbitante y que nada más alguien tipo Madonna pudiese pagar esto, y Madonna no lo haría porque es demasiado dinero. Entonces dije, bueno, eso es una buena manera de verlo. Entonces hablamos con la artista que se llama Carolina Pavia, y lo lindo es que ella hizo todo esto que es original, y todo esto es intervenido, son obras del siglo XVII, siglo XVIII, que ella intervino y volvió otra cosa, ¿no? Que también lo hace como muy 2023 eso. Entonces, la verdad que estoy muy contento con todo el trabajo, muy contento. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 35. 35. Eres muy joven para tener influencias de los 80, ¿no? Yo te decía, este disco suena a los 80, Corriendo con tijeras, leía yo que es una canción fundamental del disco porque fue la que te dio un poco, pues, sí, el camino, ¿no? El concepto del disco, ¿no? ¿De dónde sale de dónde surge este amor por la música de los 80? Bueno, en el caso en concreto de Corriendo con tijeras, no fue una referencia de los 80, porque es una canción de una artista americana que se llama Phoebe Bridgers, que se llama Motion Sickness. Es una canción relativamente reciente, aunque te aseguro que ¿cómo se llama? Las influencias de ella probablemente vengan de los 70 y de los 80, ¿no? La que sí es... Plástico, ¿no? Tal vez. Plástico, sí, 100%. Súper ochentera, ¿no? Plástico es Dire Straits, es... Tears for Fears. Ajá, Tears for Fears, muy Tears for Fears, o sea, de esas cosas así como muy de guitarras de los 80 sin entrar en el glam. O sea, lo que me gustaba de Plástico era primero que tenía un solo de guitarra y segundo que era una canción como que sonaba muy grande, muy fuerte, ¿no? Y ahorita que la estoy tocando mucho en vivo, pues sí es una canción que impone, ¿no? Y es como la hermana de Yo-Yo, que es con la que empieza el disco, que también es muy ochentosa, muy Dire Straits, muy Tears for Fears. O sea, me gusta mucho mezclar. Y la otra gran influencia es más setentosa, que es algo así como Neil Young, como Fleetwood Mac, que yo pondría a Corriendo con tijeras ahí y a Ojos Marrones, sobre todo lo pondría ahí. Un disco que suena a ti, decías, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que ya ese es el camino, ¿no? Y me gusta mucho el haber trabajado tanto para conseguirlo, porque sí hubo un trabajo violentísimo. Me imagino, como todo proceso creativo, ¿no? Sí. Oye, adiós a lo urbano, adiós a las colaboraciones un poco, en este disco sentido, sí. O sea, yo no te diría que lo haría en general. O sea, yo creo que uno nunca debe ser nunca, sobre todo con las cosas que uno nunca quiere hacer, son las primeras que uno tiene que decir que nunca, no decir que uno nunca las va a hacer, porque, como te digo, uno como artista siempre tiene que empujar los límites, ¿no? Y si un artista se limita, entonces deja de crecer. Entonces no me gustaría, pero en este disco en concreto sí dije, no quiero colaboraciones porque no puedo buscar personalidad haciendo cosas donde tú tienes que empujar tu personalidad para unirte a la de la otra artista. Entonces dije, esto como permiso no puedo tener colaboraciones, ni tampoco puedo hacer cosas que se escapen de lo que realmente es mi esencia, que yo creo que es la guitarra, ¿no? Y está muy presente en todas las canciones del disco, la guitarra. Y eso es algo que me sorprendí lo mucho que lo había perdido en este disco, cuando sí, además mucha gente que lo escuchó me lo decía. O sea, qué cool que volviste a tocar guitarra, que hay solos de guitarra, que hay como más presencia de todo. Eso es interesante, porque la música de los 80s es un poco eso. Así era, por eso a mí me encanta la música de los 80s. No se reservaba nada, ¿no? No te guardabas sorpresas, no se presentaba así, todo era pum, inmediato, ¿no? Todo era en tu cara. Todo el sonido era así, presente, muy presente, todo era muy claro, ¿no? Y así suena un poco este disco. A mí me gusta mucho los 80 en general, porque yo creo que
los 80 es la máxima expresión de todos los géneros. O sea, si tú agarras el pop, el rock, todos los géneros, encuentras su mejor momento en los 80 porque los 80 eran muy pop. Y a mí me parece que el pop es la mejor presentación de cualquier género, porque se hace como amable a los oídos de alguien que no tiene por qué gustarle el género, ¿no? Entiendo. Entonces, esa era como la premisa. O sea, a mí me gusta mucho el pop, pero me gusta muchos géneros. Entonces, siempre, ese tiene que ser como la tónica, siempre tiene que ser como el punto en común de todas las cosas que tú estés buscando. Es un gran hook, es una buena letra y algo que se te quede pegado en la cabeza. Además, tu cuarto disco es un muy buen número para mostrar todo lo que traes, ¿no? Siempre creo que en los músicos, entre el cuarto y el séptimo disco, sucede algo interesante, ¿no? Es como la consagración de todo, ¿no? De todo el inicio y de todo lo que trae, ¿no? O sea, el cuarto y el séptimo. Yo te digo que para mí es una locura haber hecho un disco, y 2 discos, y 3 discos, ya estoy en el cuarto, y de nuevo, yo tenía un amigo que siempre decía que tú no eres artista hasta que tienes 2 discos. Entonces ya voy por el cuarto, digo, ya soy, por lo menos artista soy. Entonces... Viene la consolidación, ¿no? Bien. Sí, o sea, te digo, no hay un día donde yo no agradezca el hecho de poderme seguir dedicando a esto, de ser cantante, de vivir de la música, de tocar, de hacer conciertos, de estar en esta entrevista. O sea, no es algo que, claro, no es algo que yo tomo por sentado, ¿no? Y por eso creo que trabajo tanto y por eso creo que le pongo tanto tiempo, porque es un tema de que me encanta hacer esto y nunca pensé que lo iba a hacer. Nunca pensé poder sentarme aquí a hablar contigo de un cuarto disco, porque es una carrera muy ingrata, una carrera de muchas subidas y bajadas donde tienes que aguantar siempre, ¿no? Hasta cuando te van las cosas bien, ¿no? O sea, tú tienes un hit y lo primero que la gente te dice es, cool to hit, y la próxima canción, o sea, nunca hay ni siquiera un momento así de, no sé, de estabilidad, ¿no? Siempre hay como más y más y más, entonces hay que tener como mucho temple y mucha personalidad. Pues se nota todo este esfuerzo y toda esta pasión en este disco. Siempre se ha notado, pero en este disco en particular, Lazo, yo me alegro muchísimo que te esté yendo bien. Muchas gracias. Oye, ¿cuándo lo vas a presentar? ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Próximamente tienes algo? Bueno, empiezo gira. Es una gira que arranca en junio. Voy a estar en todas partes, incluyendo México también. Aquí voy a estar en el Festival Emblema, por cierto, el 14 de mayo, Festival Emblema. También estoy en el Pal Norte el fin de semana que viene, que voy a estar tocando pues canciones de Eva. La gira se llama Lazo versus Quedarse Solo para Siempre, ¿no? Y es una gira más temática, más teatral, donde realmente hay como una puesta en escena sobre todas las personas con las cuales yo he estado en la vida y lo que he aprendido de cada una de ellas, ¿no? Entonces eso es como ir creciendo hacia la persona definitiva en tu vida. Eso va la gira. Oye, y por último, ¿cuántas canciones? 114 tenías, terminaron siendo 11 de este disco, porque hay, o sea, en realidad son 12, pero hay una versión remezclada de Ojos Marrones, exacto. ¿no? ¿Qué pasa con las otras 101 canciones restantes? ¿Las guardas? Yo creo que sí, porque en este disco hay una del 2019, ¿no? Sí, o sea, yo te digo, yo siempre, en cada sesión que hago, cada canción que escribo, siempre trato de buscar la mejor versión de la canción. A veces que la canción no es tan buena o no conecta tanto, entonces queda en una carpeta olvidada. Sin embargo, hay muchas canciones que han salido de esa carpeta del olvido. Una grande es la de mí, que hice con José Madero, que es una canción que yo escribí en el 2016. Increíble. Y que terminó saliendo en el 2021, ¿no? Sí. Son 5 años después. Entonces no sé, o sea, a mí me gusta mucho ver, de repente me piden canciones, mira, tal artista está buscando algo, entonces tengo eso, de repente está buscando una balada, bueno, tengo 5 o 6 baladas, o sea, uno nunca sabe. Esto es tu materia prima, al fin y al cabo. Sí, ¿no? Y a mí me encanta escribir, o sea, no es algo que hay muchos artistas que no es su parte preferida de la... ¿Eres primero compositor y luego intérprete? Sí, yo sí creo, claro, ¿no? Porque me gusta mucho, o sea, para mí es un tema también para mí una canción es la resolución de un problema, tú tienes que contar algo y tienes que encontrar la mejor manera de contarlo. Entonces ese proceso es muy divertido, a mí me encanta y lo hago. O sea, ya estoy escribiendo el siguiente disco y ya llevo 40 y tantas canciones este año. Qué bárbaro, pues ahí está. Qué bueno, qué bueno verte. Igual, de verdad, muchas gracias. Regresa pronto, ¿vale? Ahora que vayas a presentarte aquí en México, que inicies la gira. Claro que sí. Suerte con Eva. Pronto con lo que sea que venga después de Eva, que no sé qué es y me da ansiedad, pero vamos a ver qué pasa. Es parte del viaje, sí, la incertidumbre es parte del viaje. No hay artista sin conflicto, ¿no? Pues sí, o sea, sí, el artista vive de eso, vive de encontrar eso. Y la incertidumbre al final, pues genera conflicto. Y el conflicto genera canciones. Entonces, todo está bien. Sí, que venga el conflicto, sí. Eso. Gracias, Lazo, de verdad. Gracias a ti, un placer. Es Lazo, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.